En la historia criminal japonesa, algunos nombres han quedado grabados en la memoria colectiva por sus actos atroces. Entre ellos, Miyuki Ishikawa se destaca como uno de los casos más escalofriantes del país. Su historia no solo revela la oscuridad que puede habitar en el corazón humano, sino también los fallos sistemáticos que permitieron que sus crímenes continuaran durante tanto tiempo sin ser detectados. Este es un relato que nos recuerda lo frágil que puede ser la línea entre la vida y la muerte, y cómo la indiferencia puede convertirse en un arma mortal. Miyuki Ishikawa, también conocida como el Ángel de la Muerte de Japón, protagoniza uno de los casos criminales más inquietantes de la historia japonesa. Su historia se desarrolla en un período de posguerra, cuando Japón enfrentaba una crisis económica severa y una sociedad en reconstrucción. Durante este tiempo, muchos hogares luchaban para mantenerse a flote y las tasas de natalidad eran altas, lo que generaba una carga adicional para las familias ya empobrecidas. En este contexto, la labor de Miyuki como partera en el hospital Kotobuki debería haber sido vista como una vocación noble y necesaria. Sin embargo, lo que comenzó como un trabajo esencial para traer nuevas vidas al mundo se transformó en una cadena de eventos macabros que horrorizó a una nación entera. Ishikawa, con una larga experiencia en su profesión, comenzó a actuar bajo la creencia de que los recién nacidos de familias pobres no tenían posibilidades de sobrevivir o llevar una vida digna. Guiada por esta ideología distorsionada y un sentido de superioridad moral, Ishikawa tomó la decisión de acabar con la vida de estos bebés, convencida de que les estaba haciendo un favor al evitarles una existencia de sufrimiento. Junto a su esposo, Takeshi Ishikawa, y un médico cómplice, suministraba dosis letales de drogas a los recién nacidos. Sin embargo, no se limitaban a actos pasivos, sino que también omitían cualquier atención médica necesaria, asegurando así que los bebés murieran de forma lenta y dolorosa. Los crímenes de Miyuki Ishikawa eran llevados a cabo con una frialdad escalofriante y una precisión que solo alguien con experiencia médica podría tener. Ishikawa, en su rol de partera, tenía acceso directo a los recién nacidos que consideraba indeseables o innecesarios, debido a la pobreza antes mencionada por lo que ocurría en Japón. En lugar de brindarles el cuidado que necesitaban, Ishikawa les administraba dosis elevadas de medicamentos, privándolos deliberadamente de cualquier atención médica esencial. Estos actos de omisión, aunque silenciosos y difíciles de detectar al principio, eran
meticulosamente calculados para asegurar la muerte de los infantes sin levantar sospechas inmediatas. Pero su crueldad no terminaba allí. En algunos casos, Ishikawa y sus cómplices permitían que los bebés murieran de hambre o los abandonaban a su suerte, dejando que sucumbieran lentamente a la deshidratación y la inanición. Estos métodos aseguraban que no hubiera señales evidentes de violencia, dificultando aún más la detección de sus crímenes. La frialdad con la que Ishikawa ejecutaba estos asesinatos, sumada a su capacidad para justificar sus acciones como un mal necesario, es lo que convierte sus actos en uno de los episodios más sombríos de la historia criminal japonesa. A medida que los cuerpos de los infantes se acumulaban, la pareja comenzó a exigir grandes sumas de dinero a los padres, alegando que era un pago por evitar los altos costos de crianza en tiempos de extrema pobreza. Este componente de extorsión añadió un nivel de crueldad adicional a los crímenes, ya que los padres, muchos de los cuales no eran conscientes de lo que realmente sucedía, eran despojados de los pocos recursos que poseían. Finalmente, el macabro reinado de Ishikawa llegó a su fin cuando dos policías descubrieron los cadáveres de varios infantes. La investigación reveló la magnitud del horror. Más de 100 bebés fueron asesinados bajo el cuidado de Ishikawa. A pesar de la evidencia abrumadora, la sociedad japonesa de la época se mostró dividida en su reacción. Algunos veían a Ishikawa como un monstruo, mientras que otros, influidos por las dificultades económicas del momento, la consideraban una víctima de las circunstancias. El caso de Miyuki Ishikawa no solo sacudió a su país natal, sino que también puso en evidencia la necesidad urgente de reformas en el sistema de bienestar infantil y de supervisión en las prácticas médicas. Aunque finalmente fue condenada, la sentencia fue vista por muchos como demasiado indulgente. Apenas 8 años de prisión, pena que fue reducida a la mitad en 1952, reflejando las tensiones y contradicciones de una sociedad que aún se recuperaba de la devastación de la guerra.